Bienvenida al capítulo de hoy. El vídeo de hoy es bastante cortito, solo vamos a hablar del tapón mucoso. ¿Qué es el tapón mucoso? Pues mira, como ya te he dicho muchísimas veces y lo seguiré repitiendo hasta que te lo creas, tu cuerpo es muy listo y sabe perfectamente lo que tiene que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. No hace nada porque sí o sin ninguna explicación, sin ninguna justificación. Cuando te quedas embarazada, tu cuerpo lo detecta y tu cuerpo dice, espera, cuidado, aquí hay un bebé, tengo que protegerlo. Lo primero que hace es cerrar el cuello del útero. Lo coloca hacia atrás, en posición posterior. Te lo digo simplemente por si escuchas esa palabra, si escuchas esa expresión, que es algo que decimos las matronas, los ginecólogos, los sanitarios. El cuello está en posición posterior. Y cuando lo cierra, lo que hace es introducir dentro del cuello del útero un flujo denso. Muchas veces está manchado como con sangre antigua, sangre marrón. Y lo introduce ahí a modo de tapón, para proteger al bebé. El tapón mucoso no es más que un mecanismo de defensa de tu cuerpo para preservar la vida, preservar al bebé que se está formando dentro de tu útero. Respecto al parto, no es obligatorio expulsar el tapón mucoso para ponerse de parto. Y el hecho de expulsar el tapón mucoso tampoco significa que nos vayamos a poner de parto inminentemente. No significa que expulso el tapón mucoso por la mañana y me pongo de parto por la tarde. Ni siquiera significa que te vayas a poner al día siguiente, o a los 2, o a los 3 días, o a los 4 días. No lo sabemos. Por eso te decía en el vídeo anterior, en el vídeo de presentación, que expulsar el tapón mucoso no está relacionado con el parto. ¿Expulsar el tapón mucoso qué significa? Pues significa simplemente eso, que has expulsado el tapón mucoso. Hay veces que ni siquiera se expulsa. Hay veces que se expulsa mezclado un poco con el flujo, que al final del embarazo suele ser un poco más líquido, y ni siquiera os dais cuenta. Y hay veces incluso que nace el bebé con un moco aquí pegado y decimos, mira, aquí está el tapón mucoso. Por eso te decía que no está relacionado. No esperes expulsar el tapón mucoso para ponerte de parto. No, yo no estoy de parto porque todavía no he expulsado el tapón mucoso. Esa idea es errónea. Pero está claro que el tapón mucoso se va a expulsar al final del embarazo, porque para expulsar el tapón mucoso has tenido que tener alguna contracción, aunque a lo mejor la hayas tenido y ni siquiera te hayas dado cuenta. Es decir, ¿qué significa para mí expulsar el tapón mucoso? ¿Qué significa cuando a lo mejor alguna mamá me escribe o me manda un mensaje y me dice, Julio, mira lo que he expulsado, y me manda a lo mejor una foto? Tengo fotos en el móvil de tapones mucosos muchísimas, porque es algo que muchas veces alarma a las mamás. Y me escriben y me dicen, Julio, ¿qué? ¿Esto que he echado? ¿Esto es normal? ¿No es normal? Bueno, ¿qué es lo que me dice a mí que has expulsado el tapón mucoso? Pues lo único que me dice es que la maquinaria de tu cuerpo se está preparando. Has tenido alguna contracción, como te decía antes, a lo mejor ni siquiera te has dado cuenta de esa contracción, ha hecho que el cuello del útero se abra un poquito y el tapón mucoso que estaba ahí ha salido. Ya está, simple y llanamente. A mí lo que me dice es que tu cuerpo se está preparando. El útero está empezando como a empezar a sentir contracciones, empezar como a probarse, a entrenar, a practicar lo que son las contracciones, y en una de esas contracciones el cuello del útero se abre y se expulsa el tapón mucoso. El tapón mucoso suele estar manchado con sangre marrón o sangre de color rojo oscuro, y que a veces pues alarma o preocupa a las mamás, preocupa a las mujeres. Pero no es un signo de alarma, no hay que preocuparse, no hace falta ni siquiera que acudas a urgencia porque has expulsado el tapón mucoso. Esa sangre no es sangre del bebé. Si el bebé continúa moviéndose igual que siempre, si tú te encuentras bien, te puedes quedar tranquilamente en casa porque el bebé está perfectamente bien. Lo que te va a decir que estás de parto o no estás de parto son las contracciones que tienen que hacer que el cuello del útero se borde, se abra, para que comience la dilatación. Eso es lo que significa estar de parto. Y en eso nos vamos a centrar en el siguiente vídeo. Vamos a ver cómo empieza el parto, qué es lo que pasa en casa, cómo saber si estamos dilatando, cómo saber cuándo ir al hospital, qué recursos, qué actividades podemos hacer en casa antes de llegar al hospital, para por lo menos cuando lleguemos al hospital estar tranquila, estar relajada y saber que hemos tomado la mejor decisión. Si tu parto va a terminar en casa, pues vamos a ver también algunas herramientas para saber que estás de parto y que puedas llamar a la matrona o al equipo que te vaya a atender en casa para que vengan. Nos vemos en el siguiente capítulo.